vicepresidenta segunda ha asegurado que se enteró de la decisión del Ministerio de Hacienda solo media hora antes de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y todo ello a pesar de que se había sentado poco antes junto a la ministra Montero. Media hora antes de esta rueda de prensa, Yolanda Díaz dice que se enteró de la tributación del salario mínimo interprofesional. Veníamos de un Consejo de Ministros presidido por el presidente del Gobierno en el que no hubo ni una referencia al salario mínimo. Llegaba entonces el choque entre los socios del Gobierno de coalición. No es mi competencia, he hecho lo que tenía que hacer, que era subir el salario mínimo. Desde el PSOE se mantienen en su postura. El salario mínimo tiene que tributar. Hay matices. 80% de los perceptores de este nuevo salario mínimo interprofesional no va a tener que hacer contribución ninguna a las arcas públicas. Pero no están de acuerdo desde Sumar y Díaz acusa a los socialistas de estar creando confusión. Lo que está haciendo Hacienda es jugar con dos conceptos. La acción que hacemos a los perceptores del salario mínimo con el mínimo exento familiar. Mientras la oposición carga contra el Ministerio de Hacienda. Si son capaces de subirle los impuestos a los que cobran el salario mínimo, pronto llegarán a 100 subidas de impuestos, el Guinness del incremento de impuestos. La retención del IRPF, de salario mínimo interprofesional. Bueno, por eso ellos lo congelaron cuando gobernaron, ¿no? Porque es mucho mejor vivir con 735 euros al mes que con 1.180 y tantos euros. Yolanda Díaz dice estar dispuesta a negociar. Si no hay acuerdo, mañana la proposición no de ley de Sumar llegará a la mesa del Congreso. Esto. Preguntaba yo esto en qué va a quedar, se lo pregunto a Pablo Echenique, a Abel Caballero por este lado y a José Manuel García Margallo y a Melisa Rodríguez por este otro. Empiezo por ti, Melisa. ¿Esto en qué va a quedar? ¿Se va a tributar o no se va a tributar? Bueno, mañana saldremos todo de dudas. depende de Esta tarde, perdón. Como le salga el tema de los votos. La realidad es que han utilizado algo muy sensible como el salario mínimo para por la puerta de atrás establecer una nueva recaudación de impuestos. Se hablaba hace nada de que el problema de la vivienda, los jóvenes van a ser el perfil más perjudicado. Solteros sin hijos. En la Comunidad Valenciana, unos 700 euros que será aumento del sueldo, es lo que se ha puesto. En la Comunidad Valenciana pagarán 827,14 euros, es decir, pierden poder adquisitivo. En la Comunidad de Madrid, un poco menos, pagarán 818,28, es decir, sobre el papel van a cobrar más, pero la realidad es que el impuesto se va a quedar con más de lo que le suben de sueldo. Abel. Bueno, es bueno hacer un poquito de historia en esto, porque claro, el salario mínimo interprofesional, muy sensible, pero hubo quien prácticamente no lo subió y hubo quien le dio una subida espectacular. Y esto es de lo que hay que hablar, porque en los últimos 7 años, con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno, el salario mínimo subió de 735 euros a 1.184. En términos globales, un salario era 10.304 al año en el 18 y ahora será 16.576. Sube 6.300 euros en estos 8 años. Y por tanto una subida muy importante, muy importante. Conviene, para que veamos todos la sensibilidad, ver qué pasó en los 7 años de Rajoy. Porque son 7 años en los dos casos. Rajoy estuvo 7 años, Pedro lleva 7 años de presidente del Gobierno. Pues Rajoy lo cogió con 641 y lo dejó con 735. Subió 94 euros. Pedro Sánchez 449. Espera un minutito, que no acabé. No, que estaba pidiéndome la vez Melisa, no digo que hablen todos, Sí, pero es que, claro, los que ahora dicen que hay que sacar la tributación, ¿vale? Es que no y por tanto no pagar IRPF, significará que están hablando del 20% de los que lo reciben, solo el 20% jóvenes, de los mujeres que solteras, no son jóvenes, no, te todos equivocas, los solteros y sin hijos. te equivocas todos. Completamente. Se ve Todos. que conoces pocos salarios mínimos. Está claro que usted sí Yo que los sí. conoce mejor Por que nadie. tanto, ¿Cuántos años pero lleva cobrando salario mínimo en política, señor Caballero? Melisa, vamos a dejar que termine porque me gustaría escuchar a todos los participantes en la mesa. Pues coge la costumbre de no interrumpir. Decía que claro, la subida de 449 euros con Pedro siempre tuvo el no del Partido Popular. Siempre. Y ahora, lo que pueden pagar el 20%, que son 20 euros, tiene el sí. Debían haber dicho que sí antes.
debían haber dicho que sí cuando se subían 449 euros, que es el 61% del salario. Por alusiones. Ahí había que haber dicho que sí. Te pido, por favor, y por respeto a tus compañeros. Por alusiones. Seguramente yo sabré más de salarios mínimos que usted, porque yo no llevo toda la vida en política. Yo tampoco. Y segundo, aquí se le ha dicho a la sociedad que va a cobrar más cuando la realidad es que va a cobrar menos. Yo tampoco llevo toda la vida en política, soy catedrático de universidad. Bueno, alusiones Claro, aclaradas. es que parece que es malo estar en política. Estar en política es bueno, ¿eh? Usted es el que ha dicho que yo no sé de salarios mínimos, cuando en realidad No, creo pero que el yo que no sabe de lo que dije está nada de hablando la es usted. política. Dije Bueno, que es que debes claro, conocer pocos. Aquí uno tira la piedra y esconde la mano. Aclarado queda. Yo voy a Margallo y alguna aclaración a mi querido amigo Abel Caballero. Es verdad las cifras que has dicho de subida de la inflación de 735 a 1.184, pero no has dicho nada de lo que subió la inflación, los precios al consumo en ese tema. Te lo puedo contar, sí. No, pero déjame, si no interrumpes, no te interrumpo. Y te puedo decir también que la renta per cápita, es decir, lo que los españoles se llevan a su casa para sus gastos, está congelada desde el año 2006. Primer punto. Segundo punto, aquí de la subida del IPC hay que descontar una parte importante, que es la que corresponde a la actualización monetaria, es humo. Te lo digo en cifras para que puedas contestarme. De 50 euros de los que se suben es simplemente actualización monetaria, es decir, no aumenta el poder adquisitivo para nada. Tercero, lo que choca en todo este sainete es que un tema que es tan importante para los dos partidos que forman el gobierno se aborde con esta improvisación. Es decir, que la vicepresidenta del Trabajo, cuando anuncia el aumento del salario mínimo interprofesional, no se haya molestado en preguntar a su colega de trabajo si eso implica o no que va a estar grabado, porque la diferencia es importante. Y tercero, esto trae causa de que desde hace mucho tiempo no actualizáis la tarifa. Es decir, el impuesto sobre la renta, esos impuestos son tramos. Cuando tú ganas un poco más, saltas de tramo y te aumenta el tipo impositivo. Y puede pasar que te aumente el salario, no aumente tu poder adquisitivo y pagues más en impuestos. Y por eso, con razón, la ministra de Trabajo está... Perdona, te digo los tramos uno a uno, si no me interrumpes. No, por favor, porque nos queda un minuto y tiene que hablar Pablo. Entonces, que no aventure opiniones que no puede demostrar. A ver, primero la posición política, que es evidente. Está muy bien que suba el salario mínimo. Yo formé parte de la primera negociación cuando lo subimos un 22% de golpe, de 735 a 900, eso está muy bien. Y yo creo que el salario mínimo no tiene que tributar al IRPF. Y de hecho es lo que venía pasando hasta ahora. Cada vez que se había subido el SMI, se había aumentado el mínimo exento para evitar que el SMI tribute en el IRPF. Ahora, la pregunta que nos hacías, yo todavía no sé si las supuestas diferencias entre PSOE y Sumar son reales o son teatro, porque es evidente que Yolanda Díaz sabía que eso iba a tributar porque estaba en el informe que habían hecho los expertos de su propio ministerio. Entonces, veremos en los próximos días, en las próximas semanas, si todo esto que nos han enseñado es un paripé o es una diferencia real. Mañana se vota en la mesa la calificación de las iniciativas de Podemos, del PP y de Sumar. Primer paso. Segundo paso, el Gobierno tiene un mes para enviar un veto presupuestario de estas iniciativas a la mesa. Si lo envía, que tiene un mes para enviarlo, la mesa puede volver a votar si acepta el veto del Gobierno o lo rechaza. Bueno, veremos qué vota Sumar en cada ocasión y veremos si la diferencia que nos han enseñado en los medios de comunicación es real o es un teatro. 2 segundos, porque ha dicho, esto es un paripé, A ver. No, yo... Lo veremos. Estoy seguro de que no voten. es un paripé, hay una discrepancia, es un gobierno de coalición, y tú sabes que los gobiernos de coalición hay discrepancias. Ya veremos cuando voten, si las hay. Hay que tratar de llevarlo desde el ámbito político. El objetivo
sobre el salario mínimo era estar en el 60%, Carta Social Europea, en el 60% del salario medio. Ya se supera. Ya estamos ahí. Quiere decir, esta subida, que por cierto, Margallo, cuando lo ves con precios, es el doble. La subida de este periodo a la subida de abajo. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque la política internacional también nos llama. Pero vamos y es a ver, algo hay una que nos... lógica, Pero, perdona, Margallo, 30 segundos. Que salario entonces no vamos mínimo... a poder hablar de Ucrania. Bueno. Y yo sé que tú quieres hablar de Ucrania, de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar. Yo quiero hablar de lo que Europa pueda. prepara su respuesta frente a este anuncio de Trump, que negociará con Putin sobre Ucrania, dejando a la Unión Europea fuera de la mesa de diálogo. Sí, este discurso hostil del vicepresidente de Estados Unidos en la conferencia de Múnich ha hecho que Emmanuel Macron convoque de urgencia a los principales líderes europeos esta misma tarde en París. El objetivo, garantizar la seguridad del continente y estudiar vías de ayuda inmediata a Ucrania. Una cita a la que también acude Pedro Sánchez. Estamos hablando, o es una de las propuestas que ha hecho Zelensky, de ese ejército europeo, si es el momento, si no es el momento, y si finalmente Trump va a escuchar lo que Europa tiene que decir, el papel que tiene que tener Europa dentro de este tablero y de esta guerra. Vamos a ver, llegamos tarde. Esto se sabía desde hace mucho tiempo. Trump, desde el primer momento en campaña, dijo que él iba a terminar el conflicto bélico en semanas. El conflicto bélico solo puede terminar con un alto el fuego, no puede terminar con un tratado, porque Zelensky no va a aceptar nunca un tratado que suponga cesión de territorios que les están reconocidos por las leyes internacionales. Ese alto el fuego va a tener un precio enorme, que es el orden sujeto a normas. El orden sujeto a normas, una de las pilares básicos es la integridad de las fronteras. Carta de Naciones Unidas, Helsinki, y hay un memorándum, el memorándum de Budapest del 96, por el que Ucrania entrega su armamento nuclear a cambio de que le garanticen la integridad de las fronteras. Uno de los firmantes, Rusia. Esto lo estamos haciendo papel mojado. Primera conclusión. Segunda conclusión. Trump desde el primer momento dijo que su administración no iba a permitir que se interviniese en áreas en que no estuviesen comprometidos los intereses americanos. Ucrania él considera que es un tema de interés europeo y que somos nosotros los que lo tenemos que resolver. Y no hay política exterior sin un ejército europeo que lo respalde. La política exterior es diálogo, pero también es el uso de la fuerza cuando el diálogo no resulta. Y así lo entendieron los padres fundadores. El ejército europeo viene de 1951 y cayó por lo mismo que puede caer esto, por la conjunción de dos fuerzas nacionalistas, el Partido Comunista y el Partido Gaullista en la Asamblea Francesa. Permíteme un segundito, porque Miriam, todo este tema ha hecho que también que haya confrontación entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Muy bien. Sí, Pedro Sánchez pide al PP que rompa con Vox, al que califica de caballo de Troya de Europa por sus vínculos con Trump. Por su parte, Feijóo se desmarca de Trump, pero también de Sánchez. El Partido Popular, si es un partido europeísta, tiene que romper con el caballo de Troya contra Europa, que es la ultraderecha de Vox y la internacional ultraderechista. Porque Vox y la ultraderecha y la internacional ultraderechista lo que quieren es destruir Europa desde dentro. Y es un error histórico el que el Partido Popular les dé la llave. Yo no voy a ser ni de los que faltan al respeto a los presidentes de los países democráticos, ni de los que callan cuando nuestros sectores productivos están en riesgo. Yo no soy como el Partido Socialista o como Vox, ni insulto al presidente de los Estados Unidos, ni soy cómplice de algunas de sus decisiones que no compartimos. Abel, empezamos por ti. Bueno, aquí no insultamos al presidente de Estados Unidos. Aquí, y en la reunión que va a haber hoy en París, y yo estuve ahora en una reunión con Pedro Sánchez y a las 12:30 salía hacia allí. Pues se tiene que hablar primero de lo que es Europa, la importancia para España de Europa, se tiene que hablar de la multilateralidad, se tiene que hablar del respeto a los territorios y que no haya división de ningún territorio, se tiene que hablar en que no se puede entrometer nadie en los asuntos democráticos internos, como acaba de suceder en elecciones en Alemania con la presencia del vicepresidente. Y se trata de hablar de seguridad y defensa.
Seguridad es más que defensa, porque la seguridad tiene cuestiones tales como el terrorismo, como el sistema del cambio productivo, y hay que meter la seguridad en el conjunto de la discusión. Bueno, hay cuestiones ciertamente significativas. Hay que cambiar el enfoque que se le da al gasto militar en este país. El 68% de las compras militares que hace España están en Estados Unidos. Y tenemos que cambiar ese enfoque. Tenemos que ser capaces, a través de mecanismos, de que esa tecnología y esto quede en España. Tengo 50 segundos, Pablo. Yo muy brevemente, hablaba Margallo del orden internacional basado en normas. El problema es que cuando hay un genocidio en la Franja de Gaza y cuando el Tribunal Penal Internacional emite una orden de captura a Netanyahu por ser presunto responsable de un genocidio, Estados Unidos decide que no va a respetar la legalidad internacional, que va a apoyar un genocidio, y Europa hace seguidismo de Estados Unidos. Ojalá todo esto que estamos viendo, este rechazo a las políticas de Trump, sirvan para que Europa deje de hacer de una vez por todas seguidismo. Veremos qué es lo que sale de esa reunión, todos muy pendientes de lo que pase en París. Hasta aquí nuestro Mañaneros de hoy. Melissa, a las 2:12 seguimos con el Extra. Se nos queda siempre corto porque la actualidad, la verdad es que está ahí, siempre candente.